mundo somos un montón de locos. Pero ellos no saben lo que es tener a Jesucristo en el corazón. Dice la Biblia que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que es amar a Jesucristo. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. No es un simple hombre, era Dios bajando de su trono de gloria. ¿Se ha puesto usted a meditar ahí en un rincón de su casa, hermano? ¿Dónde estuviera usted si no estuviera aquí? Gracias, Señor. ¿Dónde estuviera su vida? ¿Dónde estuviera su familia si no estuviera aquí? Estaríamos perdidos en algún lugar. Seríamos la peor persona sobre la faz de la tierra. Amén. Pero un día Jesucristo nos encontró. Él nos encontró. Dice el hermano Branham, nosotros nunca le buscamos a Él. Nosotros andábamos en placeres, deleites y pecados. Pero un día escuchamos la voz como la madre águila hablándole al pueblo, batiendo sus alas y diciéndole: vuela, hijo. Acá estoy en las alturas, tú puedes subir. Tú no perteneces al gallinero. Tú no le perteneces a las denominaciones. Para ti hay un reino eterno. Y dice el hermano Branham, y aquel polluelo empezó a voltear y dijo: esa voz yo la conozco. Y luego veía cómo batía las alas la madre águila. Y él empezó a ensayar. Y nosotros estamos ensayando porque escuchamos la voz de Dios. Hay una voz que nos está llamando a las alturas, hermano. Hay una voz que nos va a venir a arrebatar muy pronto. Y aunque el mundo diga que estamos locos, un día nos vamos a despedir de esta tierra. Y le vamos a decir: adiós, mundo cruel. Hasta hoy me tuviste aquí. Pero ahora yo voy a las regiones celestes con mi Padre celestial. El que pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo todavía no llegaba al vientre de mi madre, Él ya estaba pensando en mí. Predestinados, dice el profeta de Dios, predestinados. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No para que fuéramos religiosos, no para que fuéramos una religión más. Pensó en nosotros para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios en amor. Por puro amor estamos aquí, por pura gracia de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Vienen bajo una expectativa. Ellos no vienen a verme a mí, Señor. Yo sería el peor de los predicadores. Pero ellos vienen buscando tu palabra, Señor Jesús. Y yo ruego que tú a ellos y a este inútil que está detrás del púlpito nos abras la visión espiritual. Y que podamos verte a ti, Señor, actuando y obrando en la escena. Que podamos verte a ti glorificándote a ti mismo, Padre. Bórranos, Señor, a un lado. Y ven y toma la preeminencia que te corresponde, Señor. Podemos decir en esta mañana: bienvenido seas, Espíritu Santo. Haz con nosotros, Señor, conforme sea tu perfecta voluntad. Habla lo que tengas que hablar en esta mañana, Señor Jesús. Y que al salir, Señor, de esta reunión que ha sido tan gloriosa, podamos salir como aquellos caminantes que iban a Emaús, los cuales decían: no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Señor, háblanos, por favor, porque necesitamos las palabras de vida eterna que nos reconforten, que nos den fuerzas, que nos levanten de cualquier condición. Necesitamos la palabra eterna que nos sane de toda enfermedad, que quite de nosotros la tristeza, el agobio, Señor, y que nosotros seamos personas realmente felices y agradecidas contigo, Padre. Permite que sea de esa manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los invito a abrir la escritura en el texto base de esta reunión, Joel 2:23, y confiando en Dios que nos dé las palabras correctas para esta mañana. Cada predicador, yo creo que me entenderá en esta mañana que cuando subimos aquí a veces no sabemos ni qué vamos a hablar. Pero estamos confiando en Dios. Alguien podrá decir: no, yo sí sé, yo puedo, yo. Hermano, cuando nosotros nos ponemos en esa posición somos los peores. Porque sin Dios nosotros no tenemos nada. Amén.
Pudiéramos ser la persona más estudiada de la tierra, pero sin Dios no tenemos nada. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: si me tienen a mí, lo tienen todo. Y si no me tienen, ustedes no tienen nada. Entonces queremos tenerlo a Él. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Pueden tomar sus lugares. Agradecemos a Dios primeramente y agradecemos después a nuestro hermano Santos Castañeda la confianza que siempre nos dispensa para poder tomar su púlpito y poder vocear la palabra del Señor. Y como dijo algún hermano por ahí en uno de los cultos, siempre es bueno reconocer a los guerreros antiguos. Siempre es bueno reconocer las luchas que ellos han tenido y aprender de ellos. Porque estamos en un tiempo muy difícil, hermano, para la novia de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que vendrían tiempos peligrosos. Y si usted espera que vengan, yo le quiero decir que ya están aquí. Dijo que los hombres serían arrogantes, infatuados, presuntuosos y todas esas cosas. Y muchas de las veces nosotros lo queremos colocar en el mundo, pero esa palabra no es para el mundo, esa palabra es para nosotros. ¿Y qué es lo que encontramos en este momento, hermano? Mucha arrogancia. No entre la congregación, sino entre los que nos llamamos ministros de Dios. Hombres buscando la fama, lo cual dijo el profeta que no lo hiciéramos. Hombres buscando mujeres, lo cual dijo el profeta que no hiciéramos. Y hombres envueltos en el dinero, lo cual el profeta dijo que no hiciéramos. Y si el profeta lo dijo, eso es así, dice el Señor. Pero hemos llegado a un tiempo, hermano, donde hay demasiada oscuridad. Podemos hablar del mensaje del atardecer, pero realmente ya estamos en la medianoche. El hermano Branham dijo: faltan 3 minutos para la medianoche. Y en la medianoche, hermano, es cuando hay más oscuridad y es cuando los demonios salen. Amén. ¿Puede usted creer eso? Dice el hermano Branham: usted apague la luz y usted ve cómo se aparecen las cucarachas, las arañas y toda esa clase de bichos. Dice: cuando usted prende la luz, se van inmediatamente porque le pertenecen a la oscuridad. Y si lo traemos a la vida espiritual, hermano, el diablo está haciendo su labor a la medianoche y todos sus demonios están listos para venir contra la novia de Jesucristo. Y la novia de Jesucristo no puede asustar a Satanás con una religión, porque Satanás es más religioso que cualquier religioso. Usted no puede solamente citarle la Biblia de memoria porque Satán se la sabe. Amén. Satanás le citó la escritura al Señor Jesucristo cuando le trajo la tentación. Pero el Señor Jesucristo volteó y le dijo: escrito está. Amén. Él así dice el Señor, está para la novia. No crea que el hermano Branham se fue y se llevó todo lo que tenía. El hermano Branham vino para hacer un trabajo. El hermano Branham vino para traer un mensaje de restauración. Porque ese era su trabajo en Malaquías 4:5. Amén. Y tenía que ser un mensaje de restauración antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Y nosotros estamos a las puertas de ese día terrible del Señor. Cuando vemos, hermanos, los países aún más pequeños teniendo una bomba nuclear para explotarla en cualquier momento. En un tiempo Estados Unidos era respetado en el mundo. Ahora cualquier vecino le grita y le falta el respeto. Y eso muestra que el Señor Jesucristo viene pronto. Si usted se pregunta por qué Estados Unidos está en la condición en que está, es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Es porque ellos tuvieron, hermano, la herencia de Dios en sus manos. Ellos tuvieron ministros de Dios en sus manos que les predicaron el evangelio con poder y con gloria de Dios. Pero le sucedió lo mismo que al pueblo judío. Dijo el Señor: a ustedes les fueron enviados profetas y los mataron y los apedrearon.
oye maestro, ya se acabó el vino. Y dijo, ¿y yo qué tengo que ver con ustedes? Amén. Pero dijo María, tráiganle todo lo que él pida, háganlo. Y trajeron bandejas, ollas, jarros y todo lo que encontraron, y los trajeron llenos de agua, y el poder de la palabra los convirtió en vino. ¿Cómo se le llama eso? Palabra creativa. No era solamente sanar los enfermos, no era solamente darle vista al ciego, ahora están creando Dios milagros más grandiosos, pero la novia no se ha preparado lo suficiente para recibir el verdadero y grandioso poder de Dios. Amén. Creó el vino y dijeron aquellos, oye, ¿por qué sirvieron el mejor vino al final? Estaban maravillados. Y dijo el hermano Branham, el vino simboliza la estimulación de la revelación. Este mensaje es por revelación. Usted no lo puede captar intelectualmente, quizás se lo aprenda de memoria, pero de memoria no le sirve. Usted quizás diga que usted se lo sabe todo, pero eso no sirve. Pero cuando le es revelado a usted, algo tiene que acontecer. Amén. Ya no estamos, mire, nosotros podemos tomar los milagros de Moisés y podemos decir, oh, Moisés en el tiempo que él hizo y etcétera, etcétera. Eso está bien, pero eso es historia. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí está en la Biblia la historia de Moisés, la historia de Elías, la historia de Jesús. Pero ahora la Biblia tiene que ser real en nosotros. Ahora nosotros tenemos que convertirnos en la palabra caminando en esta tierra. Pero tiene usted que captarlo, hermano. Usted tiene que saber quién es usted. Dijo el hermano Branham, le pregunto a alguien, ¿eres cristiano? Y dice, yo soy metodista. Y si yo no pregunté que si era metodista, yo pregunté que si era cristiano. ¿Verdad que sí? Y usted les pregunta a los del mensaje ahora, y cada quien tiene su línea diferente. Eso es la verdad, esa es la desgracia de Malaquías 4:5. Pero tiene que manifestarse eso, porque después de esa grande manifestación de la iniquidad, viene el poder de Dios a la novia, porque pronto tiene que salir de esta tierra. Amén. Este mensaje, hermano, todo el mundo lo escucha. Este mensaje todo el mundo lo oye. Pero este mensaje fue con un destinatario, y el destinatario se llama la novia de Jesucristo. Amén. Nosotros no creemos el mensaje denominacional, que el Señor viene a salvar a todos. Dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y un día usted y yo estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, adoradores de ídolos, y para acabarla de atrasar, gentiles. El mensaje de Jesucristo no vino a los gentiles por primera vez. El mensaje vino para los judíos y les dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y empezaron a llevar el evangelio, hermano, y empezaron a obrar señales y maravillas. Y venían contentos por los milagros. Oh Señor, mira que el diablo se asustaba. Dijo, ¿está bien eso? Dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero no se alegren en eso. Alégrense cuando ustedes tengan la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, escrito desde antes de la fundación del mundo. Oh hermano, qué cosa gloriosa saber que yo, cuando no había llegado al vientre de mi madre, Dios ya estaba pensando en mí. Amén. ¿Y cómo lo puedo yo saber? Por la palabra del Señor. La Biblia dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo
A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, Jesús le está hablando a sus ovejas, no le reciben, voltea y dice: tengo otras ovejas. ¿Puede usted creer que Dios estaba pensando en usted? Individualmente estaba pensando en mí. Yo no sé qué pensaba del hermano, yo no sé qué pensaba de la hermana. Él estaba pensando en mí, porque yo era una de las ovejas que él estaba buscando. Amén. Y mire la característica de la novia. La característica de la novia es que ella camina por fe. ¿Eh? Dice el hermano Branham: el evangelio que Dios nos envió es un evangelio de fe. Los judíos decían: ven, pon las manos sobre mi enfermo y sanará. Y ven, pon las manos y sanará. Pero un día se encontró con un centurión romano. Y el centurión romano dice: quiero que vayas a orar por mi siervo que está enfermo. ¿Verdad que no dijo eso? Di la palabra. Tú di la palabra. Mira, Señor, para que me entiendas cómo yo estoy creyendo en ti. Yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo soldados bajo mi cargo. Y yo le digo a este: ve y va. Amén. Y yo sé que tú tienes autoridad. Y si tú le dices al demonio que se vaya, el demonio se tiene que ir. Por la palabra de ese hombre y por la fe de ese hombre, el demonio tuvo que abandonar el cuerpo del enfermo. Yo no estoy en contra de la línea de oración. Yo no estoy en contra de imponer las manos porque es bíblico. Yo no estoy en contra de ungir con aceite porque la Biblia lo dice. Pero mire, esas cositas a veces tienen dividido al pueblo de Dios. Cosas tan pequeñas. Pero si lográramos captar la revelación del Espíritu Santo, solamente diríamos la palabra y el enfermo sanaría, si puede creer. Amén. Ese es el evangelio que estamos creyendo, hermano. Y es el evangelio que tiene que venir a nosotros. Porque estamos viviendo en el tiempo de mayor oscuridad. Dice el hermano Branham en el mensaje Lluvia Temprana, Lluvia Tardía. Dice: en los tiempos antiguos había un hombre que estaba en la torre. ¿Y por qué estaba en la torre? Porque tenía que tener una visión completa. Amén. Eso es un profeta. Y nosotros tuvimos un hombre en la torre y se llamó William Branham. Y advirtió al pueblo y le dijo al pueblo: prepárense porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos años han pasado ya? Si nosotros le echamos cuentas, hermano, tenemos como 100 años que el mensaje empezó a correr. Quizás estoy exagerando, pero más o menos para que se dé una idea. ¿Cuántos años tiene el mensaje en las tierras de México? Tiene más de 50 años. Pero llegamos a este tiempo y vemos creyentes desanimados. Vemos creyentes que ya no tienen fuerzas para caminar. Vemos como que ya perdieron las esperanzas. Pero yo le quiero decir que nosotros estamos 50 años más cerca de la promesa. Si se lo oí hace 50 años, pues estamos más cerca de la promesa. Y como sé que estoy cerca de la promesa, cuando veo los eventos que están aconteciendo en el mundo, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Amén. Y todo el mundo, cuando hablamos de los días de Sodoma y Gomorra, nos enfocamos en el homosexualismo y en la perversión. No, había mucho homosexual. Sí, pero había algo grandioso que a la gente se le pasa por aquí. Porque cuando el juicio está por llegar sobre Sodoma, aparecen 3 hombres y aparecen de la nada. Escuche bien, aparecieron de la nada. Porque ellos eran la palabra manifestada de Dios caminando hacia Abraham. El hermano Branham dice cómo Dios le dio forma a esos 3 ángeles. Formó del polvo de la tierra cuerpos y le dijo: métanse en ellos. Y en uno de ellos se metió el mismo Dios de la gloria. Y Abraham, ¿cómo fue que lo conoció si no fue por revelación? Cuando volvió y le dijo: Elohim, el que existe de sí mismo. Amén. Se necesita discernimiento espiritual para saber realmente quién es Dios. Porque Dios no es una historia. Dios tiene que ser una realidad. Será como en los días de Sodoma y estamos peor que en los días de Sodoma. Amén. Pero ya vino el ángel del Señor
¿Se ha puesto usted a pensar qué falta? Aleluya. Cuando vemos a los que decimos que somos creyentes peleados el uno con el otro, cuando vemos que nuestras doctrinas nos están sacando del camino. ¿Y por qué tenía que haber doctrinas, hermano, cuando dice la Biblia un Señor, una fe y un bautismo? Después de esta revelación no va a haber otra. Así es. Porque el último mensajero ha sido enviado a la tierra para los gentiles. Viene otro Elías, pero ese viene para los judíos. Y yo le tengo una mala noticia a la novia en esta hora. Los judíos se están preparando para recibir al Mesías. Y nosotros no terminamos de prepararnos para recibirle en los aires. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Señor. Ellos están esperando al Mesías. ¿Sabe por qué ellos saben que el Mesías va a venir pronto? Porque ellos se ponen a leer las profecías. Poder de Dios. Y ellos saben que el tiempo se está llegando. Ellos tienen los libros de la ley y los estudian y saben que el Mesías va a venir pronto. Y hay una ventana que se está abriendo para los judíos, pero apenas es la pequeña rendijita donde alcanzan a ver un poquito de revelación. Cuando se para uno de los rabinos y le dice a su pueblo: el Señor Jehová me mostró el nombre del Mesías. Se quedaron todos. ¿En verdad? Sí, pero me dijo que antes de morir yo se los tengo que declarar. Y cuando esté llegando a la hora de la muerte, le dicen: tú dijiste que nos ibas a declarar quién es el Mesías. Dijo: claro, el Mesías es Jesucristo. Gloria. Un rabino judío está recibiendo la revelación de quién es Jesucristo. Y nosotros en ocasiones batallamos para conocer a Jesucristo. Y tenemos que conocerlo, dijo el hermano Branham, en el poder de su resurrección. No solamente como un Jesucristo así histórico, sino una realidad, hermano. Jesucristo tiene que estar viviendo aquí. Jesucristo tiene que estar caminando conmigo a donde yo vaya. Jesucristo quiere usar todo mi ser para glorificarse a Él mismo. Amén. Eso tiene que ser una realidad. Pero en ocasiones, hermanos, nosotros batallamos hasta para darle un culto al Señor. Ahí está. Y el apóstol Pablo dijo que presentáramos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios. Porque ese es nuestro racional culto. Eso es lo que nosotros como humanos más podemos hacer: llegar a la iglesia y buscar a Dios. Pero cuando usted ve al creyente que no tiene fuerza para eso, algo anda mal con ese creyente. El hermano Branham predicó un mensaje que le tituló Encrucijadas del Tiempo. El hermano Branham dijo que había encrucijadas en todo el camino. Amén. El hermano Branham habló de los traslapes entre una edad y otra. Cuando estaba terminando una, empezaba la otra. Y hay un traslape que nos corresponde a nosotros, hermano. El avivamiento de la calle Azusa 1906 era el inicio de la entrada de un grande profeta enviado por Dios. Dios estaba preparando el camino. Pero mire lo que es grandioso Dios con usted y conmigo, hermano. Está la Primera Guerra Mundial ahí influyendo a todo lo que da. Y Dios detiene esa guerra por causa de sus escogidos. Amén. Y el Apocalipsis capítulo 4 dice que era una puerta abierta. Era una puerta abierta para los judíos, porque los judíos tienen que recibir este mensaje y recibir el Espíritu Santo que estamos recibiendo. Amén. Pero antes de que ellos lo reciban, la novia lo tiene que recibir primero. Y Dios detiene la guerra. ¿Quién paró la guerra? ¿Quién sabe? ¿Por qué cuando pararon la guerra? No sabemos, nadie sabía nada. Pero Dios sí sabía por qué. Dios sabía que faltaba por entrar la novia en el último tiempo. ¿Puede usted creer en un Dios que puede parar una guerra por usted? Hermano, eso es grandioso. Eso debería ser de nosotros los verdaderos adoradores. Deberíamos entregarle todo lo que tenemos a Dios y dejar nuestras tonterías a un lado. Eso es lo que necesitamos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana llegó en los días de Pentecostés, hace 2000 años. Pero usted tiene que aprender de lo que hicieron ellos para hacerlo también nosotros. Dice el hermano Branham, ellos se subieron al cuartito de Pentecostés y se subieron con sus mismas diferencias. Y yo le ejemplifico y digo, volteaba a Pedro y veía a María, no, la pecadora.
Esta hermanita como que ni merecía la salvación. Porque él tenía razón, hermano, en su doctrina. La ley decía que debía morir a pedradas. Pero llegó Jesucristo y dijo, ¿dónde están tus acusadores? No hay ninguno, ni yo te acuso tampoco. ¿Usted cree que Pedro captó todo eso? ¿Usted cree que Mateo, hermano, veía a los hermanos que no les gustaba pagar impuestos? Y dijo, estos hermanos dicen que se van a salvar y no les gusta pagar impuestos. Amén. Entraron con esas diferencias a ese cuartito y no fueron ahí porque Dios los mandara ahí. Fueron ahí porque tenían miedo de los religiosos. Amén. Pero esos 10 días ellos prepararon la atmósfera. Amén. Empezaron a tumbar barreras. Y lo que falta ahorita es que empecemos a tumbar barreras. Oí que decía un hermano que predicó anoche o antenoche. ¿Usted cree que Dios tiene gallineros en el cielo? Estas gallinas aquí, porque estos creen esto y los otros creen lo otro. ¿Qué clase de compañerismo sería ese, hermano? Pero el profeta nos dijo, es una mesa de millas de largo. Ahí nos vamos a encontrar con todos nuestros seres amados. Amén. Y en un tiempo glorioso, hermano. Pero la pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿O estamos estancados en algún lado? En ocasiones, hermano, nosotros ministros nos conformamos solamente con decirle al pueblo que el Señor lo salva, y eso está bien. Pero ¿sabe usted que la novia tiene que pasar por tres etapas de gracia? Y sabe que la tercera etapa de gracia es el bautismo del Espíritu Santo. Y sabe usted que el hermano Branham dice que cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted es colocado dentro de los dones de Dios. Amén. Y la pregunta, ¿para qué son los dones? El hermano Branham dijo, para traer limpieza a la iglesia de Jesucristo. Y luego es una iglesia estática, una iglesia conformista, una iglesia que dice, yo voy el domingo y el miércoles a la iglesia y todo lo que tengo que hacer. Hermano, hay algo más grande que está esperando por nosotros. Amén. Muchos cristianos hemos agarrado nuestra vida cristiana como una costumbre. Es una costumbre, y el católico tiene su costumbre y el bautista tiene su costumbre, y desgraciadamente algunos creyentes de Malaquías hemos agarrado esto como costumbre. Porque no hemos alcanzado a captar por revelación lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Este es el mensaje más glorioso que Dios jamás pudo enviar a la tierra. Nuestro Eliezer ya vino. Y ese fue William Branham. Y Dios le dijo, ven, búscame una novia para mi hijo. Ven, busca una novia para Jesucristo. Pero no la agarres entre las denominaciones. Sácala de las denominaciones. Búscate una que tenga el mismo linaje que nosotros tenemos. Busca una que acepte la sangre de Jesucristo. Amén. Busca una que crea en el sacrificio, en la cruz del Calvario. Esa es la clase de novia que él vino a buscar. Y usted es parte de ella. Pero usted tiene que creer que usted es parte de ella. De otra manera, ¿cómo nos podemos ir de esta tierra? No se puede. Amén. El hermano Branham dijo esto. Dice, en los tiempos de los chinos viviendo en Estados Unidos, dice, ellos no sabían leer ni escribir, no sabían el idioma. Dice, pero entonces ellos empezaron a poner lavanderías, tintorerías, y dijeron, ¿y ahora cómo le damos una contraseña a estas personas? ¿O cómo le hacemos? Rompían un papel de cierta manera y le decían, esta parte es suya y esta parte la colgamos en la ropa. Cuando usted venga a reclamarla, un pedazo tiene que coincidir con el otro. Y así lo hicieron, hermano. ¿Y sabe qué dice el hermano Branham? Dios lo viene a hacer de la misma manera, porque Él viene a buscar el pedazo que ensamble con Él. No viene a buscar una religión, viene a buscar el Espíritu Santo que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, estaba pensando en nosotros. Le dijo al pecador, le dijo al drogadicto, le dijo al borracho, le dijo a la prostituta, ¡Gloria! ya pagué el precio. Gracias, Señor, amén. Ya no te tienes que preocupar. Tú ya no estás empeñado al diablo, tú me perteneces a mí por el Espíritu Santo. Amén.
En el principio era el verbo. Aleluya. Pero dice el hermano Branham, pero antes de que fuera la palabra, tenía que ser un pensamiento. ¿Qué estaba pensando Dios? Aleluya. Mírese usted aquí. Dios estaba pensando en usted, Dios estaba pensando en mí. Amén. No somos obra de la casualidad, somos gente predestinada, somos gente comprada con la sangre del Cordero. Malaquías 4:5 no vino a traer un mensaje religioso, vino a traer un mensaje que nos transformara y que nos cambiara, que nos sacara de lo antiguo y nos metiera en una nueva forma de vivir. A los que no éramos pueblo de Dios, nos convirtió en pueblo de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar? Llegó la mujercita, la mujercita que necesitaba ahí un favor de Dios, ¿no? No en el Nuevo Testamento, hermano, cuando llegó a pedir por su hija. ¿Sí? Y, amén, y era griega. Y llega y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Jesús la ignora. No supo ni quién sabe quién hablaría por ahí. Aleluya. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el hermano Branham. No le correspondía a ella llamarle Jesús, hijo de David, porque ella era una gentil. Amén. Los gentiles, hermano, en ese tiempo para los judíos éramos como perros desechados, éramos desecho. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a la gloria de Dios. Los judíos eran el pueblo que merecía, porque eran el pueblo de Dios. Pero mire la fe que tiene que haber en nosotros, hermano. Aquella mujercita le dijo al Señor: mira, esta comida que tengo es para los hijos, no para los perrillos. ¿Qué hubiera pensado usted si estuviera ahí? Hermano, ahorita cualquier cosa nos saca del camino. Oye, el hermano me torció la cara y ya no voy a ir a la iglesia, como si Dios tuviera la culpa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo esa mujercita aguantó el golpe? Dijo: no, dijo, esto no es para ustedes los perrillos, esto es para los hijos. Dijo: Señor, pero yo estoy dispuesta a comer así como un perrillo de las migajas que caen de la mesa del Señor. Eso cambió el panorama, hermano. La humildad cambió el panorama, la humildad cambia el panorama. Si usted logra humillarse delante de la presencia de Dios, ni siquiera se tiene que orar por usted, el poder de la palabra lo puede hacer. Amén. Ese es el Señor hablando su propia palabra, hermano. Ya no estamos en el tiempo de las filas de oración, aunque eso es bueno. Aleluya. No vaya usted a pensar: el hermano Misael vino a predicar una doctrina errada. No, las líneas de oración está bien, porque la fe en el pueblo no es la misma de todos. El crecimiento en la simiente no es la misma en todos. Amén. No todas las plantas crecen al mismo nivel. Unas crecen más chaparritas y otras más grandes. Pero les tengo una noticia: al final el fruto es el mismo. Hay un maíz que crece pequeño, pero da su mazorca. Hay un maíz que crece alto y da más mazorcas. Pero al final de cuentas estamos dando a conocer la semilla que fue sembrada desde el principio. Y Dios sembró su palabra en usted desde el principio. Tenía que llegar un tiempo donde usted pudiera encontrarse cara a cara con Dios a través de su palabra y pudiera dar testimonio de que usted es un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: la lluvia cae sobre justos e injustos. ¿Verdad que sí? Y las dos semillas se gozan. Las dos semillas dicen gloria a Dios. Mira, hay algo que dice el profeta en el mensaje: la palabra hablada es la simiente original. Dice que 3 simientes diferentes fueron sembradas. ¿Verdad que sí? Dice la denominacional, la que sembró Billy Graham; la pentecostal, la que sembró Oral Roberts; y la simiente genuina, la que sembró el profeta de Dios. Y dijo Génesis 1:11 que toda simiente produzca según su género. ¿Verdad? En el principio de la creación, Dios sembró su palabra en Adán.
Amén. Porque lo convirtió en un hombre a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre que el Señor creó fue un hombre espíritu. Amén. Adán era un espíritu al principio, en el capítulo 1 de Génesis, era un espíritu. Era creación, pero después Dios le dio forma. Y Dios hizo un cuerpo del polvo de la tierra, y en aquel hombre espíritu lo metió ahí, y luego Dios sopló aliento de vida, y lo que necesitamos es el aliento de vida del Señor Jesucristo. Aleluya. Y vino el hombre a ser alma viviente. Amén. Correcto. Y usted, hermano, si usted lo hubiera visto a Adán, usted hubiera dicho, no, pues es un hombre. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de extraño? Para la vista humana era un hombre. Pero cuando él decía, planta, muévete para allá, ese ya no era un hombre, ese era Dios. Esa era la omnipotencia de Dios morando en un hombre. Ahorita, hermano, Dios está morando en hombres que estén dispuestos a pararse por la palabra. Muchas veces metemos a la gente en un emocionalismo, pero yo le quiero decir que la emoción se acaba. Amén, hermano. Pero lo que Dios da es eterno. ¿Se ha puesto usted a pensar lo que Adán perdió, hermano? Hermano, el poder de Dios en un hombre hablando cosas, yo creo que a una existencia. Y de repente por el pecado soltó lo mejor por lo peor. Amén. Por proteger a Eva soltó lo más grande que tenía. Y entonces pasa de la eternidad a lo mortal. Y empiezas a ver lo que es la muerte, y empiezas a ver lo que son las enfermedades, y empiezas a ver lo que es la tristeza y la angustia. Amén. Pero había una cosa que Dios había sellado desde el principio. Mató corderos para proteger su desnudez, y les enseñó que la verdadera religión de Jesucristo es la sangre de un cordero. Amén. Y salieron del huerto del Edén, hermano, cubiertos con esas pieles sangrantes. Dice el hermano Branham, la sangre les corría por sus piernas. Esa era la señal de que uno inocente había muerto por el pecado de ellos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no podía matar su propia creación. Amén. Era como matarse a sí mismo, porque él era un hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces el hombre sale, hermano, y de repente a lo lejos allá está la presencia de Dios. Ahora ya no puede tener compañerismo con Dios. Toda la humanidad estaba sellada en muerte. Y yo creo que a Adán se le corrían las lágrimas y decía, yo estuve un día en el huerto del Edén y ahora estoy fuera de él. Dice la Biblia que se abrió un abismo entre el hombre y Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Dios no estaba dispuesto a perder su creación. Dios iba a hacer lo que tuviera que hacer para volver a recuperarlo. El hombre ya no podía buscar a Dios, pero Dios sí lo podía buscar a él. Y Dios proveyó un camino a través de sacrificios en el Antiguo Testamento. Mientras ellos mantuvieron el mandamiento de Dios, Dios hizo presente. Pero usted encuentra una escritura donde Dios dijo, me tienen harto con sus sacrificios. Usted dice, Dios, pero si Dios les había dicho que hicieran sacrificios, pero había una forma de hacerlo reverentemente. Y perdieron la reverencia. Y la gracia de Dios viene caminando por las edades, y se presenta la gracia de Dios en el postrer Adán. Un hombre creado por el poder del Espíritu Santo. Así como Adán fue creado por el poder de Dios, este hombre es creado por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de la gloria se mete en una célula. Dios es tan grande que se puede hacer pequeño. Por causa nuestra se hizo pequeño, por causa nuestra se hizo pecado. Porque él no era pecador, él era perfecto. Pero se metió en la célula y trajo la concepción en el
Señor Jesucristo, hermano, caminando en la tierra. Él tiene que hacer un trabajo. Sí. Y el trabajo que tiene que hacer es redimir a los creyentes. Amén. Es estar como un mediador entre nuestros pecados y Dios. Dice el hermano Branham, su cuerpo está en la presencia de Dios. Y cada vez que usted hace un error, usted comete una falta, Dios lo pudiera castigar, pero cuando voltea a verlo hacia abajo, ve el sacrificio que fue hecho por usted, y ese sacrificio dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Tremendo Dios tenemos, hermano. No hay Dios como nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Dice el hermano Branham, el pecado en nosotros es rojo. Amén. Amén. Y cuando Dios voltea a vernos a través de la sangre de Jesucristo, el rojo se ve blanco. Nuestros pecados, que eran rojos como la grana, vienen a ser emblanquecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿dónde estamos ahorita? Yo le quiero decir una cosa, hermano. Aleluya. El pueblo de Dios está en una encrucijada. Correcto. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es una encrucijada? Sí. Cuando usted está entre dos pensamientos que no sabe para dónde caminar, si para un lado o para el otro. Cuando usted no sabe si está sirviendo a Dios o no está sirviendo a Dios. Cuando usted no sabe si este es su pastor o hay otro pastor. ¿Cuánta gente está en esa condición, hermano, dejando sus pastores, dejando sus iglesias por una doctrina extraña? Sí. ¿Cuántos hombres andan en la calle sin tener un pastor y una iglesia donde reunirse y pensar que ellos son algo? Yo le quiero decir una cosa: yo creo la palabra del profeta, y el profeta me dijo: usted tiene que tener una iglesia donde reunirse, usted tiene que tener un pastor. Amén. Eso es palabra. Bueno, si usted es una oveja, Así es. cuando usted es una oveja, usted sabe cuál es su lugar. La oveja se pierde si no tiene pastor. Estoy hablando lo que dice el profeta, no estoy hablando mis palabras. Pero es tiempo de que el pueblo se coloque en el lugar que Dios lo quiere. La iglesia no lo va a salvar, pero la obediencia a la palabra de Dios lo va a salvar. Lo que sacó a Adán del huerto del Edén fue su desobediencia a la palabra de Dios. Ahora nosotros por revelación sabemos que Dios permitió eso. Amén. Porque Adán era un tipo del Señor Jesucristo. Y Adán vio que su novia se iba a perder e iba a morir, y Abraham la agarró y la cubrió. Porque Adán sabía que Dios no lo iba a matar a él. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. No merecíamos la gracia, no merecíamos la misericordia, pero Dios envió a su propio Hijo. Oh, hermano, qué cosa tan grandiosa. Perdóneme si platico esto, hermano, pero mire, déjeme decirle esto. Y no lo estoy haciendo para que usted llore. Quiero que vea algo. Estoy en el hospital, hermano. Mi hijo está agonizando. Mi hijo está partiendo. Y yo tengo que poner mis manos y decirle: hijo, vete a casa. Un dolor, hermano. Pero cuando yo visualizo eso, entonces veo lo que Dios hizo por mí. Y le digo: hijo, tú eres mi único hijo. Tú vas a morir por este montón de pecadores. ¿Usted cree que Jesús no sabía que venía? Jesús sabía a lo que venía a la tierra. Y llegó el tiempo en que tenía que enfrentar la muerte y dijo: Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Pero no se podía. Ni Jesús quería hacerlo, pero era un hombre en ese momento. Dice el hermano Branham, en el Getsemaní la presencia de Dios lo dejó. Ahora ya no es Jesucristo Dios, ahora es Jesús un hombre con las mismas características suyas, mías, y viene a enfrentar la muerte, y como profeta sabe que ahí le espera un pueblo religioso que lo va a tratar mal. Todo Dios, todo hombre. Pero aún así él está dispuesto, hermano. Él está dispuesto. Amén. Por eso cuando usted ve el Apocalipsis 5, hermano, y ve a Juan llorando, Aleluya. parecía que no había redención, parecía que no había salvación, y le dijo aquella voz: no llores, Juan, aquí está el león de la tribu de Judá. Y cuando volvió, miró al Cordero sangrante bajado de la cruz, al Señor Jesucristo. Él puede redimir al pueblo. Amén. Hermano, esto es grandioso para los hijos de las hijas
reyes de Galilea, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, levantando a los muertos. Las multitudes lo seguían, pero un día se paró a hablar la palabra. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y lo primero que se da cuenta que 70 ministros se van. Usted hable la palabra como debe ser hablada, y más de uno va a querer correr de la iglesia. Usted dígale a un hermano: lo que estás haciendo está incorrecto, ya no voy a venir a la iglesia. Es la palabra la que te está hablando, hermano. Es la palabra que te quiere enderezar, la palabra que te quiere corregir, la palabra que te quiere preparar. Pero no lo vemos. Hablamos mucho de la palabra, Aleluya. pero nuestros actos dicen que no lo creemos. Amén. Hermano, Dios está en mí. Dios está en mí. Pero en el hermano no. Aleluya. Ni en el hermano no, tampoco creo. Santo. Pero en mí sí está. ¿Y quién le dice que no es viceversa? Que Dios está en ellos y no está en mí. Amén, hermano. Esa es la palabra de Dios. Por tanto, los filos que nos sobran. Hermano, ¿cuánto vagabundo vemos por el mundo, hermano? Señor. Buscando un ministerio que a lo mejor ni Dios les dio. Aleluya. Amén. Un día en la mañana se levanta un hombre con una visión que dice que viene del cielo y desde ahora tú vas a ser pastor si le roban las ovejas a aquel. Aleluya. ¿No son pastores? Claro que no. En mi idioma se dicen rateros. Correcto. Dígame si no está lleno el mundo de Malaquías 4 o 5 de eso. Yo ya no voy a las denominaciones. Las denominaciones ya hicieron lo que tenían que hacer. La novia se tiene que colocar. Así es. Mensaje: el evangelismo del tiempo del fin. El profeta de Dios lo dice. El problema no está con la iglesia. El problema está con nosotros los ministros. Es verdad. Amén. ¿Por qué el pueblo está dividido? Aleluya. Por el ministerio, ¿no? Exacto, hermano, por el ministerio. No te juntes con aquel, Así. ni con aquel, ni con aquel. Y resulta que la congregación tiene que agarrar los pleitos del pastor cuando no le corresponden. Andamos agarrando pleitos que no son nuestros. Aleluya. Tenemos que abrir los ojos, mi hermano, mi hermana. Nosotros ministros tenemos que abrir los ojos. Ya no es tiempo de estar jugando con esto. Es tiempo de traer a Jesús a la escena. Es tiempo de que el pueblo vea que Jesucristo es real. Amén. Aleluya. Habla de lluvia temprana, lluvia tardía. ¿Cuál está esperando? Aleluya. ¿Qué estamos esperando? Aleluya. El hermano Branham vino e hizo su trabajo. Y lo puedo decir de esta manera: lo hizo excelentemente bien. ¿Y qué nos enseñó? ¿División? No. Nos enseñó unidad. Unidad por el Espíritu de Dios. ¿Por qué el pueblo está dividido? Porque nosotros lo hemos permitido. Cuando nosotros nos estamos preparando para el grande encuentro final. El hermano Branham pasa por 3 etapas en su ministerio. ¿Verdad que sí? Y la primera le dijo: toca la mano, toma la mano y vas a sentir las vibraciones y vas a saber de qué está enferma la persona. Y lo hizo y salió un montón de imitadores. Dice el hermano Branham: después andaban con que le salía aceite de las manos y cosas semejantes. Luego le dijo: ahora vas a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y salieron un montón de mentirosos que discernían nada. Puras mentiras le decían a la gente. Una vez llegó un discernidor a la casa de mi suegra y le dijo: usted está enferma de cáncer, hermana. Le dijo mi suegra: yo no estoy enferma. Sí, Dios me mostró que usted está enferma de cáncer. Dijo: no, yo no estoy. ¿Y usted vive en una casa que tiene árboles? Le dije: no, pero pues hay un montón de casas con árboles. Eso es adivinar, es un espíritu de adivinación, hermano. Y el espíritu de adivinación es del diablo. Cuando Dios habla, Dios dice la cosa certera y Dios no falla, porque Dios no puede fallar. Pero ahorita andan muchos llamados ministros de Dios engañando al pueblo. Y lo único que hacen es
estabilizarlos. Porque al rato el pueblo ya no sabe ni en qué creer. Usted va por la calle, hermano, y usted encuentra mucha gente que en un día estuvo en las filas de Malaquías 4 o 5 tirados en el camino. Por causa de la deshonestidad de los ministros. La maldad de Dios. Aleluya. Amén. No es así. Aleluya. Estamos buscando algo más grandioso. Pero una cosa sí tengo seguro. La novia, escuche bien, la novia va a estar unida en torno a la palabra del Señor. Estamos en un tiempo glorioso, pero al mismo tiempo peligroso. Les decía ahorita, estamos en una encrucijada, hermano. Estamos pasando de tiempo a eternidad. Aleluya. Estamos a las orillas de eso. Estamos en los tiempos de pasar de mortal a inmortalidad. Como para que no sepamos dónde estamos parados. ¿Sí? Pero hay una cosa grandiosa aquí. Al hermano Branham le fue dada una tercera señal. Y ahí está una viejita, una hermana, Hattie Wright. Y Hattie Wright no tuvo que hacer mucho esfuerzo. No tuvo que decir, yo soy cristiana. No. Nomás le dijo, hermano Branham, eso que tú dijiste es la pura verdad. El mismo hermano Branham se quedó sorprendido cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo, dile a Hattie Wright que por lo que ha dicho. ¡Aleluya! No hay una escritura en la Biblia que le dijo el Señor a una mujer, por el dicho que has dicho, ahora tu hija está sana. Por lo que tú has dicho, está sana. No le dijo porque yo la toqué, no le dijo porque lloré, por el dicho tuyo que lo creíste, ella está sana. Si usted pudiera captar esta cosa pequeña, hermano, ahí donde está sentado y decir, estoy sano para la gloria de Dios, usted está sano. Dime, ¿cuántas ardillas quieres? Y dice el profeta, y me fui al lugar donde yo sé que no hay ardillas. Yo quería probar a Dios. Quería saber que Dios es todopoderoso. Él ya lo sabía, pero quería tener una certeza más grande. Y se fue a un lugar donde no hay ardillas. Dice, voltea para todos lados de una ardilla. Tú di dónde la quieres. Quiero una ahí. Y apareció. Quiero una ahí. Y apareció. ¿Usted cree que eso se quedó con el hermano Branham? Nos estaba enseñando que hay cosas más grandes que Dios tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo lo declaró. Dice, no sé si fui al tercer cielo, no sé dónde andaba yo, no sé si en visión, no sé si en sueño. Pero lo que vi allá son cosas que oído no oyó, que ojo no vio, que no han subido al pensamiento del hombre y que están preparadas para todos aquellos que aman su venida. Amén. Usted solamente piensa en sanidad divina, le digo yo, ¿tiene Dios cosas más grandes? El poder de la palabra manifestada. Eso es lo que está esperando por nosotros, hermano. ¿Por qué perderíamos el tiempo en hacer de esto una religión? Cuando la religión no nos va a llevar a ningún lado. La verdad. No nos va a llevar a ningún lado. La religión nos lleva a perdición. El hermano Branham dijo, las denominaciones significan muerte. Y usted ve a muchos creyentes o llamados creyentes de Malaquías